Hola, ¿cómo están? Y ya ha pasado, siguen pasando las semanas. Espero de verdad que estén muy bien, ustedes, sus familias, se estén cuidando, siendo responsables que de esto tenemos que salir todos adelante. ¿Ya? Este video es cortísimo y está relacionado con que ustedes sepan cuáles deberían haber sido las respuestas correctas en la evaluación que ustedes tuvieron el mes de mayo. ¿Ya? ¿Qué es la evaluación del mes de mayo? Que está acá, impresa, y es lo que aparece acá arriba en pantalla, que es evaluación a distancia, consecuencias socioculturales de la peste negra en Europa del siglo XIV, siglo XIII, siglo XIV. ¿Ya? Nos vamos a centrar principalmente en lo que es el término de la Edad Media, ¿ya? Entonces, el primer ítem que a mí me aparece acá era la ubicación temporal, ¿ya? La ubicación temporal ordena cronológicamente, o sea, por orden de tiempo, los siguientes fenómenos o acontecimientos. Son 7 puntos. Pone el número que corresponda del 1 al 7 en el cuadro que aparece al lado de cada acontecimiento. ¿Ya? Y aquí aparece caída del Imperio Romano, Imperio Carolingio, un resurgimiento de las ciudades, caída del Imperio Romano de Oriente, reinos germánicos, las cruzadas y la peste negra. Veamos, ¿cuál deberían ser las respuestas? ¿Con qué deberíamos comenzar? Con la caída del Imperio Romano de Occidente. Este fenómeno marca el hito de que con esto se establece que vendría siendo el final de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media. Entonces la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente. Recuerden que el Imperio Romano se dividió en Occidente y en Oriente. El Occidente está más ligado en lo que nosotros actualmente conocemos como Italia, la parte de Francia, parte de España, ¿ya? Eso vendría siendo el Imperio Romano de Occidente. Y el Imperio Romano de Oriente está más ligado a lo que nosotros actualmente conocemos como Grecia, hasta la zona de los Balcanes, más o menos, esa Europa oriental, ¿ya? Entonces, la número 1 vendría siendo la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Y aquí vemos con una ilustración cómo se logra graficar eso. El punto número 2, luego de la caída del Imperio Romano, recuerden que fueron diversos pueblos bárbaros los que invaden. No es que la invasión haya sido un día, lo invadimos y sacamos a los romanos. Esto sucede por décadas, ya durante prácticamente el último siglo romano comienza a darse esta lógica de fueron invasiones constantes, pacíficas en un comienzo, fueron alianzas militares que comenzaron a tener estos pueblos germánicos del norte, más o menos de esta zona. De esta zona de Europa, que luego ante el miedo de la invasión de los hunos con Atila a la cabeza, ingresaron a lo que eran las bases del antiguo Imperio Romano y posteriormente se mantuvieron ahí y finalmente terminaron haciéndose del poder. Entonces los reinos germánicos son todos estos pueblos de, de la Gran Germania, que se conocía antiguamente, que se establecen luego en los territorios que eran del Imperio Romano de Occidente y establecen sus propios reinos. Entonces, este periodo vamos a hablar de los anglos, sajones, los francos, los visigodos, los vándalos, los suevos, los ostrogodos. Ya estos son los reinos germánicos que va a ser la división del antiguo Imperio Romano de Occidente, va a estar dividido en diferentes reinos. ¿Ya? El número 3 de este orden cronológico está relacionado con, dentro de todos estos imperios, estos reinos, hay uno que crece más que el otro, y ese es lo que se conoce como el Imperio Carolingio, cuyo máximo exponente es Carlomagno, de ahí viene el nombre de Carolingio, y que se establece en lo que nosotros conocemos actualmente como Francia, y desde ahí comienza
a ocupar prácticamente toda Europa. El objetivo de Carlomagno era recrear un imperio tan grande como lo fue en las antiguas el imperio romano. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver cómo cambia el mapa europeo, vamos a tener que, van a haber zonas que claramente del gran imperio carolingio, otra del imperio bizantino, que es el imperio romano de Oriente, y otros ya terrenos que vamos a ver acá en verde, que se ve que son emiratos independientes, que está, son cómo se comienza a expandir el Islam y el mundo árabe hacia África, desde el Medio Oriente, África y posteriormente hacia Europa. ¿Ya? El número 4, en este orden cronológico, vamos a encontrar a las cruzadas. ¿Ya? Las cruzadas es una guerra de carácter, se conoce como una guerra de carácter religioso, que enfrenta al mundo del Islam, el mundo musulmán, con el mundo cristiano. ¿Por qué? Por el dominio de lo que se conoce como Tierra Santa, que es Jerusalén. Eso es desde el punto de vista religioso, pero si queremos ser más precisos, esta es una guerra de carácter económico. Acá lo que necesitan grandes reyes europeos es hacerse una ruta comercial que une Europa con Asia. Y acá vamos a encontrar esta zona de Jerusalén como y la zona del Medio Oriente como una zona de ingreso a los mercados asiáticos, ¿ya? Por lo tanto, esta es una guerra que siempre se nos presenta como una guerra de carácter religioso, porque esa es la excusa, por eso las cruzadas, la cruz es el símbolo del cristianismo, pero si lo analizamos bien, es una guerra de carácter más bien económico. En los videos anteriores lo habíamos visto y poníamos ejemplo con lo que actualmente cuando se nos habla de guerras por la democracia, que principalmente plantea siempre Estados Unidos, pero nos vamos dando cuenta que realmente lo que nosotros encontramos son guerras por el petróleo, por el dominio de los recursos naturales. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Se van a ir generando rutas comerciales y en estas rutas comerciales que va a unir Europa con Jerusalén y Asia, en el camino, al igual como lo señalábamos en los videos anteriores, al igual como cuando se establecen acá las estaciones del metro, que comienzan a surgir carros de comida, vendedores ambulantes, acá pasa lo mismo. Hay muchas ciudades abandonadas que del antiguo imperio romano, que tras las invasiones de los pueblos, constantes invasiones por los bárbaros, comenzaron a encerrarse en lo que eran los feudos, que también lo vimos en los videos, en las clases anteriores, quedan abandonadas, pero estas rutas comerciales comienzan a poblarse nuevamente estas ciudades, y comienza a generarse un proceso de migración desde el campo a la ciudad, desde los feudos hacia las ciudades. ¿Y qué nombre van a recibir estas ciudades? Van a ser los burgos, ¿ya? ¿Quiénes van a vivir ahí? Los burgueses, y de ahí el concepto económico, político y social de la burguesía. ¿Y quiénes van a ser la burguesía? Son estos antiguos comerciantes de la Baja Edad Media que van a instalarse en los burgos, que son estas ciudades medievales, para comercializar. Por lo tanto, aquí ya se comienza a dar este fenómeno de la migración campo-ciudad. Por lo tanto, acá en la evaluación teníamos que el resurgimiento de las ciudades vendría siendo el punto siguiente, ¿ya? Veamos, ¿cuál sería lo siguiente? El número 6 de 7 nos encontramos con la peste negra, ¿ya? La peste negra se da en 1347, siglo XIV, ¿ya? Y vendría siendo el elemento número 6 en este orden cronológico. Luego vamos a explicar un poco más lo de que es la peste negra. Aquí solamente una imagen, pero en el ítem 2 está enfocada netamente en lo que es la peste negra, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar también acá?
el número 7 vamos a tener la caída del Imperio Romano de Oriente. Y esta caída del Imperio Romano de Oriente, así como la caída del Imperio Romano de Occidente da inicio a la Edad Media, el punto que se establece como el fin de la Edad Media es la caída del Imperio Romano de Oriente. La caída del Imperio Romano de Oriente, paralelamente se da en este mismo periodo la invención de la imprenta, paralelamente se da también en este mismo periodo la llegada, la invasión europea al continente americano. Entonces son estos tres elementos se van dando, confluyen para que la historiografía después diga ya, aquí ya terminó un periodo histórico, un periodo de larga duración que vendría siendo la Edad Media, y ya comenzaríamos a hablar posteriormente de la Edad Moderna. Por eso, a este periodo de estudio que estamos hablando ya del siglo XIV, siglo XV, vamos a conocer como la Baja Edad Media, que es la época de declive ya de este periodo. Es un periodo de transición. Entonces, caída del Imperio Romano de Occidente, reinos germánicos, Imperio Carolingio, las cruzadas, resurgimiento de las ciudades, peste negra y caída del Imperio Romano de Oriente. Eso vendría siendo lo que es el ítem número 1. El ítem número 2 se habla de la comprensión de fuentes históricas. Está relacionado con la peste negra. ¿Y qué nos pide esto? Que explique con tus propias palabras la semejanza entre la peste negra y la actual pandemia COVID-19. ¿Ya? Cuando hablamos de pandemia, es una epidemia de alcance global. En aquellos tiempos el mundo era Europa, Asia y África. En Europa no tenían el conocimiento que existía otra parte del mundo, la otra mitad del mundo, que son las Américas. Por lo tanto, para el mundo, ellos en aquellos tiempos era Europa, Asia y África. Por lo tanto, la peste negra, ¿qué es? Es una peste, es una pandemia que va a desarrollarse en estos tres continentes, que para ellos en aquellos tiempos era el mundo conocido. ¿Qué tenemos como texto? En medio de las tensiones sociales, crisis y guerra, apareció en 1347 la más letal epidemia que conocería el medioevo, o sea, la Edad Media. La peste negra, que dejaría un rastro nunca antes visto de muerte y miseria. Con tanto espanto había entrado esta tribulación en el pecho de los hombres y de las mujeres, que un hermano abandonaba al otro, al tío, al sobrino, a la hermana y hermano, y muchas veces la mujer a su marido, y lo que mayor cosa es, casi increíble, los padres y madres evitaban visitar y atender a los hijos como si no fuesen suyos. Llegamos a un punto muy parecido actualmente, que ahora nosotros estamos separados de nuestros familiares, tenemos el núcleo central solamente porque estamos confinados. Y no es como lo que uno podría interpretar, no es por falta de cariño, sino que se tiene la conciencia de que si nosotros estamos visitando a otras personas, nos podemos contagiar, pero también podemos contagiar al otro. Por lo tanto, acá comienza la gente a separarse, a resguardarse. Entonces acá ya tenemos una semejanza. ¿Ya? Describe Boccaccio en el Decameron. Para el anónimo autor de Viajes de Juan de Mandeville, un clásico de la literatura, también escribió en el siglo: parecía como si hubiese habido una batalla entre dos reyes, y el más poderoso y mayor ejército hubiera sido derrotado, y la mayoría de sus gentes asesinadas. En torno a 48 millones de personas habrían muerto directa o indirectamente, ya fuera por contagio o por abandono, en el caso de ancianos y niños, o por falta de recursos básicos. También vivimos lo mismo de ahora: falta de recursos, falta de alimentación, estamos aislados, no tenemos acceso a insumos básicos muchas veces, y acá en estos tiempos se van muriendo las personas. Acá habla de 48 millones de personas. Imaginemos la cantidad de personas que murieron. El primer impacto de la peste fue, por tanto, demográfico. La vida que se llevó en solo 7 años, duró 7 años, tardarían 2 siglos en recuperarse.
mientras que los supervivientes se reorganizarían en un modo distinto. Durante los años de epidemia, la población rural se había desplazado a las ciudades en busca de alimento y compañía, y de lado el amplio número de vacantes que dejó la peste ya no tendría que regresar. El campo quedó despoblado, mientras que la vida de las ciudades se revitalizaba, impulsada por la concentración de fortunas que siguió a la elevada mortandad. La vieja aristocracia rural, o sea, los dueños de los fondos, acostumbraba a vivir holgadamente de las rentas, se encontró con dos posibilidades: arrendar sus tierras a precios más bajos o explotarlas directamente, contratando agricultores y pagándoles salarios cada vez más altos. El poder señorial perdía, por lo tanto, parte de su capacidad adquisitiva, mientras que los jornaleros, repentinamente valiosos debido a su escasez, veían aumentar su bienestar. Más o menos para que nosotros consideremos, se habla de que la cantidad de muertos proporcionalmente, estos 48 millones de personas, representaba entre un tercio a la mitad de la población mundial de aquellos tiempos. O sea, la mitad del mundo prácticamente conocido por los europeos y los asiáticos falleció producto de esta pandemia. ¿Qué consecuencias tenemos la pregunta 2? ¿Cuál es la razón que explica el aumento del poder de la burguesía y el deterioro del poder de los antiguos señores feudales? Es que las personas comenzaron a buscar, como no tenían comida en los feudos, ¿qué comenzaron a hacer? Buscar oportunidades en las ciudades, ¿ya? Y finalmente se dieron cuenta que en las ciudades se les pagaba con dinero, más que pagársele como en los feudos, solamente entregando un lugar para vivir. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que el señor feudal, el feudo comienza a perder a los trabajadores, ¿ya? Y estos trabajadores comenzaron a ser contratados por los comerciantes de las ciudades. Por lo tanto, cambia la clase, el grupo social dominante. Vamos cambiando desde ¿quién tenía el poder? Los dueños de las tierras en la Edad Media, en el feudalismo, comienza paulatinamente al adquirir mayor poder el dueño del dinero, los comerciantes, el que tiene comercio, comienza a tener más poder. Por lo tanto, acá hay un cambio en el grupo dominante, deja de lado el señor feudal y emerge la burguesía y los comerciantes como figura central de la economía a nivel mundial. Esto es muy importante porque son estos mismos mercaderes, son los que van a imponer nuevamente y van a negociar con los reyes para que la figura del rey vuelva a ser fundamental en la edad moderna. ¿Para qué? Es una alianza. El rey vuelve al poder, pero para gobernar en beneficio de estos grandes señores comerciantes, ¿ya? Eso es la prueba. El ítem 3 fue de ilustración, muy buenas ilustraciones, felicitaciones a los que lo realizaron, ¿ya? Ahora, a partir de la próxima semana, la semana del 21 de junio, vamos a comenzar con clases de 30 minutos y ahí vamos a poder aclarar dudas. Se subió a la página del colegio unas guías que es importante que las lean para que preparemos la clase de la próxima semana, ¿ya? Que estén muy, pero muy bien y a cuidarse y nos vemos, espero, muy pronto. Chao.